Yo decía hace un momento, y no quiero que se malinterprete, que entre las reformas estructurales hay varias muy importantes que o deben profundizarse o deben arrancarse, pero que no son el obstáculo fundamental al crecimiento y al desarrollo. El obstáculo fundamental es la ineficiencia de un gobierno que no sabe cómo orientar esos recursos y cómo darle agilidad a un aparato burocrático que tiene que ser materia de una de esas reformas estructurales dentro de la reforma del Estado, para darles la presencia, la vigencia, la forma que hoy se amerita y viendo a futuro, y la ineficiencia también para canalizar los recursos obtenidos hacia los propósitos de inversión y por lo tanto de plantear y sustentar el crecimiento a futuro. La falta de imaginación, de decisión política y de coordinación de un equipo que sinceramente va de mediocre para abajo en un gabinete, y la falta de coordinación con las entidades federativas del país para evitar esta concentración que resulta igualmente estorbosa y soltar los recursos hacia las entidades y los municipios, está provocando una vez más una lentitud enorme, un atascamiento, diría yo, quejas de las entidades federativas, de los gobernadores, de las áreas municipales, un desarrollo regional que no termina por despegar y que mucho ayudaría, y finalmente también un obstáculo a que se distribuya de mejor manera el gasto, el estímulo a actividades que permitan otra vez ser un promotor del crecimiento, del ahorro y de una correcta inversión. Y bueno, yo lo que diría es que si todos los indicadores económicos que se desprenden de cifras y de datos oficiales son negativos, la caída económica va sostenidamente en caída, ¿no? Continúa y amenaza con ser más severa al fin de este año y el año que entra, por lo que nos decía Francisco, con todo lo acumulado de la pérdida en capacidad de producción de petróleo, en los precios mismos internacionales, pues anunciaría estar peor, porque ni siquiera seguro que hoy sí, en este año sí tuvimos, vamos a tener el año que entra. El desempleo y la economía informal están aumentando. Ya hay cifras del CIDE que señalan que anda cerca del 45% la economía informal. Esto quiere decir empleo deteriorado, falta de prestaciones, falta de seguridad para los empleados y sus familias. Es decir, también en esa parte que yo digo es el gozne entre el crecimiento y la distribución del ingreso, estamos fallando. No hay proyectos de inversión. Bueno, creo que ni para la refinería de la que tanto se ha hablado, y no solo este año, sino desde el pasado, creo que al iniciar el sexenio. No hay proyectos de inversión y eso también obstaculiza la canalización de los recursos para reactivar. Pero las áreas más sensibles y que en algunos momentos reaccionan más rápido, como rehabilitar los canales de riego, reparar y desasolvar presas, en la pesca desasolvar también las entradas de mar, esas no se hacen. Y la pregunta es, ¿por qué no se atiende a esas actividades que pueden responder rápidamente, contribuir a generar ocupación y alimentos para la población? Y estamos trabados. Y bueno, la desigualdad en la distribución del ingreso, de acuerdo también con indicadores económicos, está agravándose literalmente. Esto otra vez nos lleva al punto, no es tanto la carencia de ingresos, es mucho más la carencia de imaginación, de actitud, de conocimiento de cómo ordenar las cosas en un gobierno nacional y la coordinación con los estados y los municipios. Y por supuesto, una política exterior que nos permita derivar algunas cuestiones positivas de estas relaciones y, por ejemplo, que nos expliquen para qué se están utilizando los últimos miles de millones contratados en deuda, por ejemplo. Porque ya se está hablando otra vez de escasez, pero todavía no sabemos qué van a hacer con los recursos captados. Yo esperaría que no solo en la cuenta pública, sino en la presentación del presupuesto del próximo año, nos digan cómo va a quedar el endeudamiento, a qué se aplicó, cuánto nos costó y cosas por el estilo que otra vez tienen que ver con cómo se captan recursos y con la deficiente manera de asignarlos y la inoportunidad, que en algunas actividades simplemente es mortal. Si yo no le doy avío o si no le doy financiamiento al campo en el momento adecuado del año, con las lluvias, mejor ya ni se lo doy.
porque va a ser para otra cosa y los va a endeudar, igual la pesca y muchas otras actividades que, insisto, pueden reaccionar mucho más rápidamente y se están desatendiendo. Hay un problema de ejecución, un problema de imaginación, como, Sí, como señalas. de eficiencia.